En esta segunda parte retomaremos de nuevo el tuit de Rayo en el que dice que el Estado falla sistemáticamente. Pues otro tema que tratamos fue el famoso mito liberal de que las crisis se ocasionan, en una parte importante, por los tipos de interés manejados por los estados. Sí, si el Estado subiera los tipos de interés al 100%, no se hipotecaría ni Dios y no habría habido burbuja. Pero eso no es un análisis serio del problema. Los bajos tipos de interés rebajan los precios, pero si el Estado suprimiese cualquier tipo de impuesto a la vivienda y a las hipotecas, también se bajaría muchísimo el precio y se incentivarían las ventas, y ello ayudaría a la burbuja a crecer. Tampoco me parece que sea clave el tema de las licencias estatales necesarias para abrir un banco. No son necesarias las licencias para limitar la competencia en el mercado. La concentración en el mercado de la banca sobre todo es culpa de unos bancos que absorben a otros hasta que se quedan unos pocos. Esto sucede también en otros mercados donde las licencias no son tan importantes. Como el mercado es una competición, unos ganan y otros pierden. Y cuando los peces grandes se comen a los pequeños, se quedan ellos solos en la pecera. Algo que va a ocurrir con o sin licencias estatales, y que solo podría intentarse evitar con leyes antimonopolio más estrictas. Además, esas licencias en parte sirven para que no se llene el mercado de más bancos que puedan ser más insolventes y causen más crisis. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que el mismo mercado de la banca es en sí bastante inaccesible, ya que necesita mucho capital inicial para funcionar. No cuesta lo mismo abrir un banco que una panadería. Estos son los verdaderos motivos que limitan la oferta en el mercado de la banca. Rayo, en su conferencia sobre la crisis de 2008 y haciendo uso de la religión austríaca, niega que la desregulación haya sido clave y señala como culpable al intervencionismo estatal, y eso aun admitiendo saber los peligros que entraña el negocio de la banca. Los bancos no solo actúan de intermediarios entre ahorradores e inversores, invierten los ahorros de la gente sin que éstos sean conscientes de ello, y eso pueden hacerlo porque el mercado no está regulado para impedirlo o atenuarlo. Entonces el banco deja de ser un mero intermediario para convertirse en inversor de los ahorros de los consumidores inconscientes de ello, invirtiendo ese dinero como si fuera suyo. Desde el momento en el que la banca tiene ese poder sobre los ahorros, su peso en la economía será siempre enorme, y si estos bancos fallan, colapsará todo el sistema. Y este sistema existe antes que los bancos centrales y su intervencionismo, y si no se regula estrictamente puede ser un auténtico caos, y de hecho lo es. Y está claro que esto no lo va a regular un simple contrato que uno firme con el banco, porque para cuando uno quiera reclamar, los responsables se declararán en bancarrota y esconderán el dinero del botín en algún paraíso fiscal, refugio fiscal. Cuando tú, Rayo, explicas que la banca es intermediaria e invierte el dinero de los ahorradores que quieren poco riesgo en proyectos de alto riesgo, lo que estás enunciando es una clara estafa. La banca está invirtiendo el dinero de los ahorradores que quieren poco riesgo en proyectos de alto riesgo, es decir, en proyectos en los que esos ahorradores nunca invertirían. ¿Dónde está la voluntariedad? Y sí, la banca se ha comprometido a devolver ese dinero, pero en el fondo es una falsa promesa, puesto que si el sistema falla por la temeridad de las inversiones, se pierde todo y los ahorros están en un riesgo que los ahorradores nunca consintieron. Ningún banco puede devolver el dinero a todos sus clientes si lo solicitan al mismo tiempo, ni siquiera la mitad de ellos. Luego, para cuando el cliente quiera penalizar al banco por su mala praxis retirando sus ahorros, ya será tarde, porque su dinero no va a estar disponible si el banco está teniendo pérdidas graves, o si el dinero está invertido. Luego, es imposible para el cliente penalizar al banco retirando los ahorros porque el banco ya los tiene en su poder y los devolverá cuando pueda o quiera. Rayo dice que la banca hace todos los excesos que quiere porque está protegida por el Estado y por eso no quiebra. Para empezar, esa protección de la banca no siempre es así. En Estados Unidos ha habido banqueros que han ido a la cárcel por malas prácticas. Así que eso que dice Rayo de que la banca no tiene ningún incentivo para comportarse bien, pues tampoco es así. Y solo un Estado más o menos fuerte como el de Estados Unidos puede encerrar a peces tan gordos en la cárcel. Y si esto hubiera pasado en un Estado todopoderoso como el chino, a lo mejor hasta los condenan a muerte.
Además, el hecho de que la banca esté protegida no significa nada. Si el Estado deja caer a la banca y no la rescata, ésta se hundirá y arrastrará con ella toda la economía. Posteriormente, surgirán nuevas entidades que harán lo mismo, repitiéndose el ciclo una y otra vez, porque se repetirá siempre que sea rentable repetirlo. No es la primera vez que unos empresarios se quedan con el dinero de otros accionistas y corren dejando a la empresa en la miseria. Y es que hay veces que se gana más dinero, sobre todo a corto plazo, dejando quebrar a la empresa que manteniéndola. Que nadie piense que no existen empresarios sin ningún miedo a la quiebra porque su intención es acumular capital hasta abandonar el barco con ingentes sacos de botín, algo que sale mucho más rentable que hacer un negocio bancario más sensato y competente. Es como las estafas piramidales, que son empresas fraudulentas que se sabe que tienen una fecha de caducidad, y que cuando todo estalla se sale a correr con el dinero en los bolsillos. Mientras las inversiones de alto riesgo y las estafas sean las que más dinero den, el incentivo de ir a por ellas, aun a riesgo de quebrar, siempre estará ahí, y será el más grande de todos los incentivos. El libre mercado no tiene absolutamente ningún mecanismo para evitarlo, al contrario, lo incentiva. Lehman Brothers cayó, ningún Estado la rescató, y a los responsables no les importó en absoluto arriesgarse a hacer quebrar esa entidad, ya que los incentivos para invertir en alto riesgo, bonos basura y estafas eran tan enormes que les merecía la pena sacrificar a uno de los mayores bancos del mundo. Porque el verdadero incentivo para invertir en alto riesgo haciendo malas praxis no es la protección que el Banco Central brinda a la banca, es la enorme rentabilidad que tiene el estafar al consumidor. Esta rentabilidad es tan sumamente alta que hasta algunos se arriesgan a ir a la cárcel y verse privados de su libertad. Y por supuesto, el incentivo también está en que el banco no está invirtiendo su propio dinero, sino los ahorros de terceros cuyas caras no verá jamás y cuyas vidas les da exactamente igual. Y mientras ese incentivo tan grande exista y va a existir con o sin Banco Central, los ciclos que dan lugar a crisis se repetirán una y otra vez. Y ojo, no le quito a Rayo la razón en que los bancos centrales hacen prácticas perversas, porque además los estados hoy en día están en manos de los lobbies del sector privado. Lo que quiero que entendáis todos los liberales es que las crisis van a seguir existiendo igual o más en un libre mercado como el que vosotros queréis, porque el incentivo no va a desaparecer e incluso puede ser mayor si quitan las regulaciones que penalizan las malas praxis con la cárcel. Por eso Rayo, donde más se equivoca en su conferencia, es al decir que la banca produjo la crisis al no estar sometida a las reglas del libre mercado, en el cual, si tú haces las cosas bien, ganas, y si haces las cosas mal, te expulsan. Y eso es de una ingenuidad terrible. En el libre mercado, si tú eres capaz de engañar mejor al cliente e incluso hacerlo sin que éste se dé cuenta, ganas. Si te dedicas a ser bueno, a seguir todas las normas, no ganas tanto e incluso pierdes. Vuelvo a traer a colación el lanzamiento del videojuego Cyberpunk 2077, que fue el lanzamiento más lucrativo de toda la historia al mismo tiempo que era el más defectuoso. La empresa engañó por completo a los consumidores y las ganancias fueron más altas que nunca en la historia de los videojuegos. Algunos liberales me decían que esto era falso porque las acciones de la compañía bajaron. Y sí, es cierto, bajaron. Y aun después de haber bajado, las acciones seguían valiendo más que cuando la compañía era respetada y hacía las cosas mejor. Además, los platos rotos de la bajada de las acciones los pagaron accionistas que también fueron estafados por la compañía, la cual se aprovechó de ellos y su capital. Y por supuesto, el hecho de que bajaran las acciones no quitó en absoluto las enormes ganancias del videojuego. Pensar, como Rayo, que el mercado penaliza y expulsa a los que hacen las cosas mal es de una mentalidad completamente naif que presupone que el ser humano es racional. Y a esto es a lo que me refiero cuando digo que los liberales tienen esa fe ciega en que el mercado se autorregula. La empresa desarrolladora de Cyberpunk 2077 no solo no fue expulsada del mercado por el mayor engaño de la historia de los videojuegos, sino que compró otro estudio para expandirse. ¿También le vamos a echar la culpa de esto al Banco Central? No, claro que no. Pero estoy seguro de que los liberales ya están poniendo su materia gris a trabajar para ver de qué forma pueden culpar al Estado de esto. Y este no es el único ejemplo de fraude.
Hay miles de ejemplos de empresas que hacen mal las cosas, estafan a sus clientes y ahí siguen desde hace décadas. Las barbaridades que hace la banca también la hacen otras empresas. Lo que pasa es que la banca es un sector muy importante y por tanto si falla, se nota mucho más en la economía que si fallan las empresas de videojuegos. Que a nadie se le ocurra pensar que la banca es especial en cuanto a sus malas praxis. De hecho, Cyberpunk 2077 es el peor caso, pero no el único. Grandes empresas del sector como Ubisoft han hecho lanzamientos lamentables repetidamente y el mercado no las ha expulsado. Pongamos por ejemplo que hay 10 maneras de conseguir 1.000.000 de euros. 5 de ellas son buenas y las otras 5 son del todo inmorales. ¿Quién se hará más fácilmente con el 1.000.000 de euros? ¿Los que estén dispuestos a probar las 10 formas, tanto si son inmorales como si no, o los que solo estén dispuestos a probar las 5 formas morales? Pues es obvio que las personas inmorales tendrán el doble de opciones de hacerse con el 1.000.000 de euros. Y esto es lo que hace extremadamente peligroso al libre y desregulado mercado, donde el incentivo por estafar, como es el caso de Lehman Brothers, es enorme. Si una empresa de alimentación obtiene mucha rentabilidad utilizando productos tóxicos que causan cáncer, lo van a hacer si con ello ganan dinero. Y como los efectos son a largo plazo y la causa del cáncer es difícil de determinar, el consumidor no se va a percatar de ello y el negocio va a tirar para adelante por inmoral que sea. Y esto ocurre aun teniendo al Estado prohibiendo poco a poco el uso de determinadas sustancias. Si el Estado no interviniera y el mercado actuase por sí solo, sería aún peor. En el documental Inside Job, explican la crisis de 2008 en casi 2 horas y está bastante bien documentado. Primero porque entrevista a personas de gran relevancia en el mundo de la economía y segundo porque algunos fueron testigos directos de lo que ocurrió y cuentan con documentos que prueban lo que dicen. Lo que produjo la crisis de 2008, en primer lugar, es la desregulación. Los lobbies estuvieron haciendo presión para que el Estado quitara o no hiciera determinadas leyes que habrían podido ayudar a que la crisis fuera menos severa. Por ejemplo, los grupos de presión hicieron que el gobierno no legislara sobre los derivados. En este sentido, sí que se puede decir que los gobiernos protegen a la banca, pues la exime de seguir regulaciones que nos habrían ahorrado muchos disgustos. También las agencias de calificación eran sobornadas por los bancos para poner una calificación sobresaliente, de AAA, a bonos completamente basura para engañar a los mercados y los comprasen. Y el mercado no las ha penalizado por ello, ahí siguen consumiéndose. Los mismos bancos daban préstamos a gente que claramente no los iba a poder pagar y les daba igual. Mismamente la crisis hipotecaria fue sobre todo por las hipotecas subprime, las cuales cobraron importancia sobre todo a partir de 2004, justo cuando el Estado comienza a subir los tipos de interés. Las hipotecas subprime alcanzan el máximo porcentaje del total de hipotecas cuando los tipos de interés habían vuelto a subir al 5%. Llevamos ya años con los tipos de interés por los suelos, más bajos que en la crisis, más bajos que nunca en la historia, y no existe ni mucho menos la locura de las hipotecas que hubo entonces, ya que la clave fundamental de una burbuja es una demanda voraz e irracional con capacidad de endeudamiento. El documental llega a decir que Goldman Sachs ideó un sistema en el cual, cuanto más dinero perdían sus clientes, más dinero ganaba el banco. Jugar sucio es extremadamente rentable, y de eso no tiene la culpa ningún banco central. Lo cual desmiente también aquello de que las empresas compiten para dar el mejor servicio posible y ser las elegidas. Lo que nos demuestran estas burbujas es que lo que falla sistemáticamente no es el Estado, es el mercado. Cuando el mercado carece de los controles y las legislaciones pertinentes, se descontrola hasta su destrucción. Muchas empresas empiezan a competir para ver cuál es la que estafa mejor a sus clientes, los cuales muchas veces ni se enteran de que han sido estafados. Es como cuando una farmacéutica privada promueve que se receten medicamentos innecesarios solo para vender, o incluso medicamentos adictivos para que compres y compres el medicamento aunque no lo necesites para curarte. No se trata de satisfacer al cliente, se trata de estafarle y de hacerle creer que lo que le ha ofrecido esta empresa satisface su necesidad. Y cuando la incompetencia de unas grandes empresas corruptas hace que éstas caigan, no lo pagan solo ellos, puesto que toda la economía mundial se ve afectada y se hunde.
Por eso el mercado libre falla sistemáticamente, necesita más regulación. Y no lo digo yo, en el documental el expresidente del Fondo Monetario Internacional, Strauss-Kahn, dijo que asistió a una cena en la que presenció cómo los grandes directivos de la banca privada le decían al secretario del Tesoro que necesitan más regulaciones, que ellos son demasiado ambiciosos y que no lo pueden evitar. Los mismos directivos sabían que el problema era su desmesurada avaricia y su corrupción, no los tipos de interés ni el Banco Central. Por supuesto, luego se retractaron, ya que fueron rescatados tan alegremente, algo que ni a Rayo ni a mí nos gusta, por supuesto. En fin, no tengo tiempo de explicar todo el documental aquí, pero recomiendo a todos que lo vean y dejen el comodín de la culpa la tiene el Estado. Las burbujas son un mal endémico del libre mercado. No ocurren, por ejemplo, en Corea del Norte. La primera burbuja fue en Holanda, la economía más libre del momento, con los tulipanes, y no porque el Banco Central holandés del siglo XVII bajara los tipos de interés y protegiera la banca, fue porque había una voraz demanda de tulipanes que hizo subir el bulbo hasta alcanzar precios astronómicos. Y es que las burbujas empiezan cuando hay una demanda voraz, aunque los tipos de interés estén al cero por toda una década. Los tipos de interés bajos no producen un deseo irrefrenable e incluso irracional de millones de personas de tener tulipanes o una casa propia. Si los liberales culpan al Estado de que las hipotecas se compran en buena parte porque los tipos de interés son bajos, pues yo podría decir también en defensa del Estado que la corrupción política es culpa del sector privado, que es el que mayoritariamente paga los sobornos a los políticos. Pero es que yo no me las gasto así. Los liberales, en este sentido, sois como los comunistas cubanos. El liberal utiliza el comodín del Estado culpable y el comunista cubano utiliza el comodín del bloqueo culpable. Cada uno tiene su chivo expiatorio. Y sí, el Estado o el bloqueo pueden tener influencia, pero no son lo determinante en ninguno de los dos casos. Un ejemplo de la escasa crítica al sector privado por tu parte, Rayo, es tu vídeo en VisualPolitik sobre lo que tú llamas refugios fiscales. Quiero volver a comentar esta parte tuya en este vídeo porque me parece de las más deshonestas que has hecho. En VisualPolitik hablas de que los paraísos fiscales son en realidad refugios fiscales para gente que quiere refugiarse de los estados, y mientras lo dices aparece una imagen de los presidentes chino y ruso. Son precisamente los amigos de Putin y el propio Xi Jinping los primeros que usan tus queridos refugios fiscales para ocultar fortunas. Son los políticos corruptos que saquean los impuestos, incluso dictadores asesinos, los primeros que se ocultan en paraísos fiscales. Por no hablar de que no dices absolutamente una sola palabra de que los principales beneficiarios de estos lugares son los criminales en general. No hay nada mejor para un mafioso asesino y esclavista que un paraíso fiscal que le ayude a ocultar las huellas de su ilícito capital. Y no mencionas absolutamente nada de esto. Si el mundo entero fuera como un paraíso fiscal, los primeros beneficiarios serían los que se dedican a robar y que ocultarían la huella de sus capitales con el secreto bancario. En otro debate en Twitter, Rayo y yo tratamos el tema de si el Estado fomenta el consumismo y él intenta hacer pasar de nuevo otro de sus links por una evidencia de que el impuesto sobre la renta impide el ahorro y fomenta el consumo. El mismo estudio que cita dice ya en sus dos primeras líneas que a pesar de todos los estudios que se han hecho sobre este tema, no existen pruebas concluyentes para sacar una conclusión. ¿Dónde está la evidencia, Rayo? ¿Sabes lo que es una evidencia? Porque empiezo a pensar que no lo sabes. Además, el estudio lo que dice es que el impuesto de la renta desincentiva el ahorro, y yo estoy de acuerdo, desincentiva el ahorro, pero también el consumo, ya que es dinero que no se puede ni consumir ni ahorrar porque está en manos del Estado y no del ciudadano. Lo que este estudio no dice en ningún momento es que el IRPF fomenta el consumo, como tú dices. Y eso es justo lo que yo quiero que me demuestres, y no lo haces. No obstante, el estudio hace afirmaciones muy interesantes. Por ejemplo, y cito textualmente, si el acceso a préstamos en un país es más estricto o está más regulado en relación con otro, entonces es probable que este país tenga una tasa de ahorro más alta. Y trasladar los impuestos sobre la renta a los impuestos al consumo promovería el ahorro. La regulación estatal tiene la posibilidad de hacer ahorrar a las personas, mientras que el libre mercado no tiene ningún mecanismo.
El mercado te lleva inevitablemente a estimularte a consumir, porque precisamente eso es un mercado, un lugar donde se ofrecen productos o servicios a compradores. Incluso meter tu dinero en una cuenta de ahorros ya implica el consumo de un servicio por el que tienes que pagarle a un banco, el cual además usa tu dinero para invertirlo. Es que el capitalismo es tan consumista que hasta para ahorrar consumes un servicio. Ni los planes de pensiones ni los seguros de vida pueden considerarse estrictamente ahorro, cuando existe incluso la posibilidad de que pierdas tu dinero, el cual está siendo usado por los bancos para ser invertido también. La inmensa mayoría del dinero de los ahorradores en realidad no es dinero ahorrado, sino dinero que se está usando continuamente para invertir. Es el dinero de Schrödinger, está ahorrado e invertido al mismo tiempo. El último estudio que Rayo citó, que la progresión de la inflación incrementa el consumo, lo pasaré por alto porque para leerlo hay que registrarse en la página en la que está alojado y demás. Y la verdad, después de comprobar lo que Rayo entiende por evidencia, no me merece la pena el esfuerzo. En este otro hilo de Twitter, y volviendo al tema de la burbuja hipotecaria, Rayo y yo debatíamos sobre la incidencia de la bajada de tipos de interés en el consumo de las hipotecas. Rayo afirmaba que si los precios de las hipotecas son demasiado altos, la gente bien puede no hipotecarse, de igual forma que si un televisor sube de 500 a 10.000 euros, la gente puede no comprarlo. Sin embargo, en el canal de Rayo podéis ver un vídeo en el que afirmó en 2008 en Antena 3 que un impuesto sobre las hipotecas no iba a desincentivar su consumo porque, cito textualmente, la demanda de hipotecas es técnicamente muy inelástica. La gente no tiene mucha alternativa y por mucho que le incrementes el precio, la va a seguir demandando. Personalmente estoy mucho más de acuerdo con el Rayo de 2018 que con el Rayo de 2021. Es cierto, la demanda de hipotecas es inelástica. La mayor parte de los compradores, siempre que cumplan los requisitos del banco, compran y compran por mucho que suba el precio. Si en lugar de endeudarse por 30 años, se endeudan por 40, pues que así sea. Y ese es justo el principal origen de todas las burbujas, una demanda enorme y voraz dispuesta a hipotecarse los años que sean para conseguir comprar el producto en cuestión. Lo que pasa es que cuando Rayo quiere echarle la culpa al Estado, la demanda es más elástica y puede subir o bajar según los tipos de interés. Y cuando Rayo quiere pronunciarse en contra de un impuesto a las hipotecas, pues ahí ya la demanda se vuelve muy inelástica. Entonces ya no sube o baja en función de lo altos que sean los impuestos. Rayo, si tanto dices que influyen los tipos de interés bajo a la hora de incentivar el consumo de las hipotecas, tendrás que admitir también que si el Estado suprime todos los impuestos sobre todo lo relacionado con la vivienda y las hipotecas, el precio también va a bajar y por tanto ayudaría a inflar una burbuja. Entonces, según esta lógica, sin impuestos podría haber sido peor. Y esta es una idea que se puede respaldar en parte en el estudio que tú has citado, que dice que los impuestos sobre el consumo y los préstamos desincentivan a los consumidores. Con todo esto sobre la mesa, ya podéis ver por qué Rayo no dice la verdad en este comentario en el cual explica por qué supuestamente tengo bajo nivel. Rayo, que tú quieras que estos estudios sean una evidencia empírica, no los convierte en evidencia empírica. Y desde luego no es de recibo que hagas esas afirmaciones sobre mí solo porque no quiero aceptar la pura especulación como evidencia científica. La culpa no es mía si no quiero aceptarte pulpo como animal de compañía. La razón por la que no confío en los economistas es porque se reúnen 4 por televisión y cada uno te cuenta una película distinta que, más que tratar de arrojar luz, lo que intentan es llevarse los datos a su terreno para defender la posición ideológica que tienen, y eso es todo lo contrario a ciencia y evidencia empírica. En este debate, ni siquiera sus participantes se ponen de acuerdo entre lo que es la moda y la mediana. Es que así uno no se puede tomar la economía en serio como ciencia. Los economistas son como políticos pero con más tecnicismos, no analizan la realidad, la redefinen en base a sus creencias para que encaje con sus ideologías. En otras palabras, es como si un matemático está ante una ecuación y manipula sus elementos hasta que sale el resultado que él quiere. Y esto se acentúa, como se refleja en Inside Job, en los casos en los que economistas aceptan dinero de determinadas entidades para hacer informes o estudios económicos que las favorezcan. Pero así es el libre mercado. Si hay demanda de informes falsos, pues se creará una oferta,
¿Qué le vamos a hacer? Esto es el mercado, amigos.